Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición con la que arrancamos esta semana informativa en Extra Plus. Conversamos con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. El doctor Cairo Amador Arrieta no está con nosotros, o no va a estar con nosotros en este programa. Comenzamos. ¿Con quién? Aquí cerquita. Está complicada la situación de Costa Rica. Ya no, iba a decir Costa Rica como le gustaba llamarla a Coronel Urtecho, pero no está muy risible la situación, ¿no? Se le ha complicado el panorama sociopolítico económico al recién asumido presidente Alvarado, ¿no? Parece que hay un nivel de contestación, sobre todo en la región del Caribe costarricense, concretamente con el epicentro en Puerto Limón, ¿no? Sí. Hay un nivel de contestación social sumamente fuerte, ¿no? Pero eso de Limón ha salido fuera o está más allá del tema de la huelga, porque en Limón entiendo yo que hay grupos armados, incluso hay gente que ha dicho mejor armados que la fuerza pública en Costa Rica, que están asolando la zona. Es decir, que la semana pasada, cuando inició la huelga, 2-3 días más tarde, se dio el saqueo de... Bueno, pero eso en cualquier caso son manifestaciones de delincuencia. Sí, no, por eso te digo. Es decir, más o menos organizada, por no decir. Más allá del tema de la huelga como tal, pues, porque... o sea, trasciende el nivel de contestación social. Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que ya están arribando a 10 días, ¿no? No, justamente este lunes están cumpliendo su primera semana completa, 8 días, ¿no? Uh-huh. Lo cual es inédito, por no decir inaudito, en la tan traída y llevada Suiza centroamericana, ¿no? Sí. Bueno. La parte más, tal vez el día más de la semana anterior, el día más violento fue el día de la universidad, ¿no? El enfrentamiento con los universitarios. Sí, es que ahí hubo incluso unas declaraciones muy serias del rector de la Universidad de Costa Rica por la abierta violación de la autonomía universitaria, ¿no? Por parte de la fuerza pública. Uh-huh. Incluso parece que hubieron 2 o 3 estudiantes de los que se habían refugiado en las instalaciones universitarias heridos, ¿no? A consecuencia de la intervención policial. Sí. Y llega a unos niveles profundamente sorprendentes, ¿no? En el caso particular de Costa Rica. Pero lo que viene a revelar una vez más es que desafortunadamente, porque uno no puede alegrarse de los males ajenos, no es que ni es ningún consuelo, ¿no? Para la situación de Nicaragua en absoluto, ¿no? Al contrario, más bien me parece que enreda un tanto la situación de Centroamérica, porque esto se viene a unir a los problemas que tiene Guatemala, el juicio contra el presidente Jimmy Morales y la... No solamente el juicio a Jimmy Morales en el caso particular de Guatemala, sino que ya el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en contra de la decisión presidencial guatemalteca de expulsar al presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Velázquez, sí. Y le ha ordenado que le permita el regreso. No sé si a estas alturas ya acató la decisión del Tribunal Constitucional del presidente Morales o cómo está la cosa, ¿no? Y en cualquier caso también se conoció que el Departamento de Estado había llamado a consultas a sus embajadores en Guatemala, El Salvador y Honduras, si mal no recuerdo, ¿no? No solamente a raíz de esta situación que estamos comentando, ¿no? El tema de la CECIC en Guatemala o la crisis sobrevenida después de las elecciones en Honduras, sí. O la ruptura de relaciones de El Salvador con Taiwán, China, Taipei, y el establecimiento con la República Popular China, ¿no? Que parece que sí, que por ahí van
buena parte de las preocupaciones del Departamento de Estado norteamericano, y si a eso le sumamos en alguna medida el éxito de la visita de Nicolás Maduro a China Popular, parece que sí que consiguió oxígeno en términos económicos a la situación venezolana. Pero China y Rusia ya le habían ofrecido, ¿no? Sí, pero en la concreta, parece que en China no tengo a mano los detalles concretos, pero parece que sí, que la respuesta fue positiva, ¿no? Para la situación venezolana. Luego también, ya que tocamos esa parte del cono sur, de América del Sur, y de esa situación tan sensible para nosotros también, no en balde los mismos norteamericanos han querido emparejarnos con la situación venezolana, a la nicaragüense, ¿no? Hay una declaración del Cártel de Lima, como le dicen algunos, el Grupo de Lima, en que aparentemente se opuso firmemente a la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Parece que hubo, no sé si este fin de semana o a finales de la semana pasada, alguna declaración del señor Almagro en relación a Venezuela, que de alguna manera apuntaba a esa posibilidad de una intervención no precisamente político-diplomática, ¿no?, sino de tipo militar, lo cual, si hubiese sido así, sería sorprendente, ¿no? Sí, porque es decir, esas son palabras mayores que en teoría ya no se utilizan en el continente americano. Y por otro lado, el mediador por excelencia en la situación venezolana, que ha venido tratando de ejercer ese rol, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sufre una seria contestación en los medios de comunicación social españoles porque explicitó de mejor manera su apoyo a Nicolás Maduro. Y argumentó que la principal causa del éxodo de venezolanos hacia otros países, y creo que en particular lo decía hacia Brasil, era precisamente la agresión económica. No sé si utilizó la expresión imperialista, ¿no?, la agresión económica norteamericana. Entonces está siendo fuertemente contestado, insisto, a nivel de medios de comunicación social españoles, ¿no?, el expresidente Rodríguez Zapatero. Medios democráticos como El País y Mundo. Bueno, lo de democrático está por verse, ¿no? Que a propósito del País se hace bastante eco de una primera entrevista extensa de Díaz-Canel, presidente cubano, donde dice que habla todos los días con Raúl Castro, que es prácticamente un guía, ¿no? Y destacan que el presidente cubano, a propósito de las reformas en curso a la Constitución cubana, está a favor de la legalización del matrimonio homosexual, lo destacan. Pero yo sí que quisiera destacar es la confirmación de lo que se sabe. El presidente cubano se expresa muy claramente en el sentido del retroceso que hay en las relaciones cubano-norteamericanas y que no le ve visos de mejoría de momento. Y que sí, me mantiene la disposición a dialogar por parte cubana, pero que desafortunadamente con semejante conducción sí que se le puede calificar o llamar de tal forma en la administración norteamericana, pues, es algo bastante difícil, ¿no? Entonces, es la primera entrevista que da el presidente Díaz-Canel a un medio extranjero. Desde que en abril asumió la presidencia de la República de Cuba, ¿no? Es interesante, hay que leerla un poco más despacio para no sacar conclusiones tan en caliente, ¿no? Y por otro lado, llama también la atención en el entorno internacional, pero siempre vinculado con América Latina, la decisión drástica del Papa Francisco de expulsar del sacerdocio a un
entiendo que de la orden marista, de apellido Presch, Richard Presch, que parece que fue un sacerdote icónico, dice, el mismo país, de España en este caso, en la época de la dictadura pinochetiana. Parece que hizo alguna labor destacable en la famosa Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, pero que tiene unos antecedentes en materia de abusos sexuales ya reiterados, ¿no? Porque en el 2012, si mal no recuerdo, ya había sido suspendido. Entonces, parece que el sábado pasado su santidad el Papa Francisco decidió expulsarlo definitivamente del sacerdocio. Y a mí me viene inevitablemente a la memoria esta problemática de la manipulación que hay sobre el tema de los derechos humanos según sea el lugar de donde se trate, ¿no? De la situación de los derechos humanos. Porque hay esos, digamos que varios raseros, por no decir dobles o triples, cuando se trata de los derechos humanos, por ejemplo en la vecina Costa Rica, sin ir más lejos, o en Honduras, o en Colombia, y se pone el dedo en la llaga, o la llaga se hace más grande y se insiste, y hay un eco mediático inusual a nivel internacional del tema de los derechos humanos en Nicaragua precisamente. Y entonces alguien que debería de ser coherente y consecuente, o conteste, como se suele decir, en materia de derechos humanos, por la misma trayectoria histórica y política que tiene como la expresidenta de Chile, la señora Bachelet. Entonces yo creo que debería de tratar de ser un poco menos subjetiva, por decirlo eufemísticamente, al referirse al tema de los derechos humanos en Venezuela o en Nicaragua. A propósito del 39º Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se ha estado celebrando en estos días en Ginebra, Suiza. O sea, me preocupa que no hay una seriedad constatada en los órganos especializados en materia de derechos humanos, ni de Naciones Unidas, ni el órgano regional, este pretendido órgano regional que es la Organización de Estados Americanos, ni mucho menos en los llamados, en los Human Rights Watch o en Amnistía Internacional. Sí, pero bueno, Human Rights Watch es un órgano estadounidense. Además, ¿de dónde sale esa preponderancia del personal chileno, de especialistas chilenos en los órganos de derechos humanos en prácticamente todos los niveles? Que ahora alcanza su culminación con la alta comisionada de las Naciones Unidas, una expresidenta de Chile, el secretario, ¿cómo se llama? La que coordinaba la misión de la CIDH para acá, la señora Urrejola. La Urrejola chilena, sí. ¿No? Pero además, antes de que se conformara la delegación para la famosa visita in loco, nunca mejor dicho lo de loco, ¿no? Es una locución latina. Fueron primero a Chile, como si la CIDH estuviese reclutando cuadros de experiencia mayoritariamente chilenos para esos efectos. No sé, en el mejor de los casos llama la atención, ¿no? Sí, sí. Bueno, en fin, este tema de derechos humanos lo hemos tocado ya en otras ocasiones, bueno, y eso que hemos dicho, justamente, la forma en que se miden derechos humanos. Para uno, hay un dicho que dice, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Sin embargo, en la medición de derechos humanos parece que eso no cuenta de la misma manera. Por eso, ¿cuáles son los límites que nos permitirían asociar, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos con los abusos de menores? A propósito de esta triste noticia. Y no solamente los abusos de menores, sino la falta de respuesta del Estado a esos abusos. La falta de respuesta, porque ahora también leía declaraciones del Dalai Lama, que él ha tenido noticias también de abusos de monjes budistas desde hace tiempo. Pero bueno. En fin. Vamos, hacemos pausa entonces en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con el doctor Humberto Avilés Bermúdez.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. No nos apartamos del continente americano. Hay en el cono sur hay varias noticias. No sé si crees que empecemos por Argentina o por Brasil. Bueno, yo creo que para respetar el abecedario, dale con Argentina. Pues. Vamos con Argentina, donde el presidente Macri logró sacar la nariz del embrollo en el que se estaba ahogando, ¿no? Con la realización de la cumbre Bueno, logró un poquito de aire fresco recibiendo a los ministros de comercio del grupo de los 20, del G20, ¿no? Y que aparentemente hubiese un acuerdo entre esos 20 representantes de la organización, los principales, pues, en el desarrollo económico, un consenso para reformar la Organización Mundial de Comercio. Ojalá que esa reforma signifique un frente común y serio frente a la unilateralidad y el proteccionismo comercial de Estados Unidos, desplegado por la administración Trump. Habrá que ver hasta qué punto ese oxígeno o ese sacar la nariz, como decía vos, Mauricio Macri, que le permite resolver la severa crisis económica, que le obligó a endeudar más a la nación argentina, recurriendo a más de 50.000 millones de dólares de empréstito con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y Argentina acaba de pasar un problema serio con esto del endeudamiento, los famosos fondos buitre, ¿no? Que los tenían con los pelos de punta a los argentinos, por cuanto se trataba de bonos del Estado que ya estaban en momento de pago, y estaban los acreedores justamente como buitre esperando para caer y cobrar sus deudas, ¿no? Acaban de salir de esto, que fue un problema serio en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández Kirchner, que logró sortear un tanto la situación, y ahora se mete en este otro clavo Macri, que ha responsabilizado todo el tiempo justamente al gobierno de los Kirchner de los problemas económicos que tiene Argentina. Alguien le decía, pero es que no es eso, es decir, no puedes pasarte diciendo todo el tiempo porque aquel me hizo esto o me dejó esto de esta forma, vos tenés que resolver, si para eso fuiste electo. Así es, pero él no termina, yo no termino de ver sí que Macri consolide una posición de superación de la crisis. Yo lo que veo es que, desde aquí, ¿verdad? Obviamente, y con lo que observamos en los medios de comunicación, hay un nivel de contestación social que, lejos de aplacarse en la Argentina de Macri, gobernada por Macri hoy por hoy, lo que hace es ir increciendo, ¿no? No sé si vos tenés esa percepción. Sí, justamente. Y eso es lo que ha hecho los resultados, o ha llevado a los resultados electorales que tiene Argentina en este momento, ¿no? La señora de Kirchner, que supuestamente nadie la quería volver a ver, senadora ahora en el Congreso, ¿no? Sí, que en alguna medida ese escaño senatorial le ha permitido a Cristina Fernández de Kirchner pues eludir la ola de presiones, porque ya no se puede calificar de otra forma. Le viven buscando procesamientos uno tras otro y acusaciones de corrupción, ¿no? Hasta el punto de que han llegado a decisiones tan inauditas, al menos para mi perspectiva, de mandar a quitar bustos de Kirchner. Sí. En algunos sitios públicos, ¿no? Del país. Entonces, no sé hasta dónde se va a llegar, ¿no? Pero bueno, una vez más, esto lo que hace es permitirnos comprobar que la realidad supera con creces a la más fértil imaginación, ¿no? Sí.
Bueno, otra situación que se está presentando justamente, decíamos, es la de Brasil, con la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, que finalmente... No, se vio obligado por los tiempos forzados, pusieron una vez más el acelerador, como le obligaron al Partido de los Trabajadores a nominar antes de los tiempos, valga la redundancia, de ocasiones anteriores al vicepresidente, al candidato a vicepresidente, en este caso a Fernando Haddad, al exalcalde de Sao Paulo, obligaron a Lula a renunciar formalmente a la candidatura, porque de lo contrario corría serio riesgo el Partido de los Trabajadores de quedarse sin candidato. No era aquello que en más de una ocasión comentamos aquí, de poder optimizar al máximo el efecto imagen de Lula, ¿no? Aquellas máscaras en la convención de agosto, del 4 de agosto, nominando a Lula contra viento y marea, a pesar de las dos sentencias firmes y de la ley de ficha limpia que le impedía a cualquier candidato que hubiese sido sentenciado en segunda instancia ser candidato a la presidencia, que era el caso de Lula, ¿no? Él intentó, y el partido intentó llevarlo hasta ahí, pero hasta donde se pudo. Y no funcionaba. Precisamente el día de hoy, 17 de septiembre, era la fecha tope para que el Tribunal Federal Electoral se pronunciara definitivamente. Ese pronunciamiento en alguna medida se adelantó al menos una semana y aceleró la decisión de Lula de renunciar formalmente a la candidatura. ¿El problema cuál es? Es que hoy por hoy, según los últimos sondeos, Fernando Haddad, que fundamentalmente no es un hombre que arrastre grandes cantidades de votos desde el punto de vista mayoritario o masivo, es decir, no es Lula del Partido de los Trabajadores. Este es un intelectual que puede tener la capacidad de recuperar bastantes votantes de las clases medias de izquierda. Pues, tenía más pueblo, por decirlo de alguna manera, la presidenta Rousseff. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Es que tienen un perfil absolutamente diferente. Dilma Rousseff, desde guerrillera, que fue en su día. Entonces, lo más célebre de Fernando Haddad, aparte de su paso por la alcaldía de Sao Paulo y los 7 años que fue ministro de Educación, él es un especialista, él es un politólogo, especialista en ciencias políticas y especializado fundamentalmente en teoría marxista, en Carlos Marx, sin ir más lejos. Lo que le dio gran popularidad, pero en sectores muy específicos, sí. ¿no? Pero vamos al dato, ¿no? Lo que hoy por hoy, según el último estudio de la semana pasada, que la hoja de datos se llama el instituto encuestador, aparece compartiendo la segunda posición en las encuestas, junto con Gerardo Alckmin, que es el candidato del centro derechista, quiero decir, Haddad, ¿no? Por debajo, o sea, van teniendo un 10% de intención de voto, tanto Haddad como Alckmin, por debajo del 24% que todavía mantenía Bolsonaro, el candidato Bolsonaro, que hace 2 semanas fue herido en una manifestación, sí. Pero, ¿cuál es el problema? Que está demostrado que a pesar del tirón, del arrastre que Haddad pueda tener en la clase media de izquierda, no es la clase media de izquierda la que decide las elecciones en el Brasil, a partir de la experiencia puntual de Sao Paulo, ¿no? Que es un gran distrito electoral. Entonces, la incógnita sigue estando en de qué manera Lula, desde la cárcel, logra por lo menos transferirle la mitad del 39, casi 40% que tenía para que un académico de Sao Paulo como Haddad, muy especializado en Carlos Marx, logre llegar a la segunda vuelta, ¿no? Sí, porque justamente esa es una de las cosas que había salido a luz la semana pasada, después del atentado, que este señor, a ver, se me escapa el apellido ahorita, el candidato
de la oposición, es decir, más bien Bolsonaro. de Bolsonaro. Sin Lula es el que mejor puntea en las encuestas. Así es. Sin Lula. Con Lula no puntea. Y entonces ese es como el reto que tiene el PT en este momento, lograr irse adelante de Bolsonaro para poder realmente tener oportunidad y opciones en estas próximas elecciones, que son ahorita ya, en 15 días. El 7 de octubre. Entonces, el gran reto de Haddad es conseguir lograr en tan poco tiempo convencer al Brasil real, a la inmensa mayoría de los pobres, a los que Lula sacó de la pobreza, que él es el candidato delegado por Lula para el Partido de los Trabajadores original, ¿me entiendes? El ideológico. Y además es el candidato consagrado por el lulismo para las masas en este momento histórico y concretamente electoral del Brasil. Entonces tendrá que demostrar que representa auténticamente al Partido de los Trabajadores. Entonces el PT tiene que centrarse en el voto al 13, que es el número de la casilla que llevan para las elecciones, insistiendo en eso, que Fernando Haddad no es más que un enviado de Lula, ¿no? Sí. Entonces, porque el objetivo de Haddad como sustituto de emergencia, el candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, es lograr llegar a la segunda vuelta. Y si llega a la segunda vuelta, pongámonos en la hipótesis de que logra llegar a la segunda vuelta, a partir de ese momento, de que se ubique en la segunda vuelta, va a tener que empezar de cero. Entonces, y si al final, si la batalla final es siempre con Bolsonaro, que es uno de los probables dueños de la Plaza de Sao Paulo también, el resto que le queda a Haddad es demostrar que puede no solamente haber sido para llegar a la segunda vuelta el candidato del Partido de los Trabajadores, sino que además puede remontar los votos más moderados que no están de acuerdo con el radicalismo de Bolsonaro, ¿no? Entonces por ahí van, que a pesar de que los más moderados, los que no están de acuerdo con Bolsonaro, no tragan a Lula, porque lo consideran la extrema izquierda. Entonces esa es una doble elección. La primera es llegar a la segunda vuelta, y una vez que llega a la segunda vuelta, partir de cero, y tiene 47 días menos ya, tiene prácticamente 31 días para lograrlo. Claro, es que aquí se echó a perder toda la estrategia que tenía el PT, que era con Lula aún en la cárcel, corriendo como candidato, por lo menos era poder utilizar la imagen de Lula para atraer el voto hacia la casilla del candidato. Lo que pasa es que se han enredado las cosas con las respuestas que justamente ha venido dando el Poder Judicial en Brasil, un Poder Judicial que está totalmente opuesto a Lula, al grado que, bueno, vimos el interrogatorio del caso Lavallato y la supuesta propiedad de Lula, donde parecía una cosa surrealista, que le decía, pero el apartamento de usted, ya le dije que no. No lo conozco, y le seguían insistiendo. Y que él seguía insistiendo sobre el tema. Es decir, se la jugaron, se la montaron a Lula. Así es. Sí. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Nos apartamos de este lado del planeta y vamos hasta el Medio Oriente, un poco más allá, pero son decisiones sobre el Medio Oriente. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Turquía, Recep Erdogan, acordaron crear una zona desmilitarizada. Sí, una franja de 15 a 20 kilómetros que haga tapón entre la fuerza rebelde, las que se oponen al gobierno de Bashir al-Assad y las fuerzas gubernamentales. Entonces esa zona sería, a partir del 15 de octubre, como bien apuntabas, patrullada conjuntamente por policías militares de Rusia y de Turquía. Sí. Esto sirve para bajar la tensión porque
antes de eso que decidieron hoy mismo en Sochi, en el balneario de verano del presidente ruso, donde recibió a Erdogan, sin que participara, porque todo el mundo especulaba si iba a participar Irán, ¿no? En este caso el presidente Rouhani, porque es uno de los tres en acción contra el problema sirio a partir de las conversaciones de Astana en Kazajistán, que es donde se inició el proceso para encontrar soluciones conjuntas en el tema sirio, entre Rusia, Turquía e Irán, con el gobierno sirio. Entonces parece que Rusia era, antes de esta decisión, de este acuerdo alcanzado hoy, después de 4 horas y media de conversaciones, estaba a favor de que el régimen de Bashar el-Assad desatara una ofensiva ya definitiva en la región, en la provincia de Idlib. Idlib, sí. Entonces, pero consiguieron encontrar esa especie de solución intermedia porque en ese caso Turquía se oponía a la ofensiva gubernamental siria, que iba encaminada a acabar con los remanentes de grupos yihadistas, lo que va quedando de los grupos yihadistas, en los cuales conviven milicianos anti-Assad. Anti-Bashar al-Assad, pero favorecidos por Turquía, pero en contra de las intenciones pacificadoras, ¿no? ¿Por qué? En esa situación, para nadie es un secreto que Turquía respalda los movimientos de la oposición y de las milicias rebeldes, ¿ya? A pesar de que mantiene, de que alega que no mantiene ninguna relación con los grupos yihadistas, que son considerados como organizaciones terroristas por las Naciones Unidas. Es que, claro, hay que es el caso del Estado Islámico, ¿verdad? O los que son todavía fieles a lo que queda, valga la redundancia, de Al-Qaeda. Sí. Entonces, ahí en los últimos días, antes de este acuerdo, Turquía estuvo reforzando su presencia militar en la región, en esa zona. Erdogan insistía en que no podían permitirse la debilidad y incluso el pasado fin de semana metió medio centenar de carros blindados en esa región. Pero esto bueno, además de crear una zona desmilitarizada que vaya contribuyendo a estabilizar Siria, porque Erdogan no está haciendo esto de gratis, ¿no? Entendería yo que él lo que está buscando, está procurando, es quitarse a los kurdos de encima, que representan para él un problema serio. Esa es una amenaza seria para él. No, el problema es que el antecedente inmediato es que hace apenas una semana, el 7 de septiembre, habían tenido una discusión seria Putin y Erdogan, que hacía temer que no hubiese solución, porque allí las posiciones eran intransigentes. Putin decía que no, que había que acabar allí en la zona esta de Idlib con una ofensiva final, y Erdogan sostenía que no, porque podía haber una masacre, ¿ya? Eso es lo que hace 10 días, el 7 apenas, en Teherán, ellos tuvieron ese duelo verbal, Putin y Erdogan. Entonces, eso no era muy halagüeño para la reunión de hoy en Sochi, pero finalmente fue sorpresivo, el acuerdo fue sorpresivo, que lograran un acuerdo, ¿no? Es una vía de salida, pues. Ahora, lo interesante es que esto está además sin Siria, sin haber metido a Siria en el paquete. Que de alguna u otra forma Siria tiene que ver también con este asunto. Bueno, ahí habría que ver. No, pues digo, tiene que ver porque en Astana, como decías vos, ha estado participando activamente en el proceso de negociación de paz. Sí, pues sería, pues no sé, de alguna manera una especie de compadre hablado, si cabe la expresión, ¿no? O tácitamente entendido que lo que Rusia sacara adelante, o sea, espérate, pues, como quien dice, espérate de Bashar el-Assad, no digas nada ahorita mientras encontramos una vía de salida posible, que evite lo más drástico, ¿no? Y que permite de alguna manera satisfacer, porque no es casualidad que el mediador que tienen Naciones Unidas para la región, Stefan
de Mistura insistía en que se habilitaran vías para, como esta solución de patrullaje conjunto con patrullas policiales rusas y turcas en esa cuña de 15 a 20 kilómetros, para darle una salida a la población civil cercada sobre todo, ¿no? Es que ese es parte del gran o la gran tragedia que tiene Siria, la cantidad de civiles que están aislados, que han sufrido la guerra. Pero sobre esa población civil cercada y las víctimas civiles, ¿verdad? El cinismo de la diplomacia norteamericana en boca de la embajadora Haley en Naciones Unidas es sin precedentes, ¿no? Porque vive diciendo que lo que quiere Rusia y el régimen sirio es castigar a los civiles que tuvieron el valor de levantarse frente al régimen. Dice cosas como esas, ¿no? Sí. Y cuando lo que Rusia y el régimen de Assad dicen que quieren luchar, cuando dicen que quieren luchar contra el terrorismo, realmente lo que quieren decir es que solo quieren bombardear escuelas, hospitales y casas. Entonces habráse visto semejante cinismo, ¿no? Como que no tuviese la humanidad memoria histórica de los bombardeos norteamericanos a lo largo de decenas de años de intervenciones en más de 100 países del mundo. Sí. Ahora, este sería ya prácticamente el último escalón para lograr controlar el conflicto bélico en Siria. En Siria, sí, porque lo que es evidente cada vez más es que el régimen sirio ha logrado controlar la situación. Muy bien apoyado. Muy bien apoyado. Muy bien aupado. Muy bien apoyado por Rusia. Le ha echado segunda Irán, lógicamente. Y Turquía ahí ha querido sacar el máximo provecho posible en esa labor de cuña, nunca mejor dicho, ¿no? Pero que tiene que ver con la defensa de sus intereses, de los intereses turcos contra los kurdos, sí, que son el gran problema. El Kurdistán es el gran problema no resuelto para Erdogan, ¿no? Así y es. el régimen turco. Sí, habrá que ver cómo evoluciona la situación en esa parte del mundo, ¿no? Sí, bueno, De momento han conseguido frenar la tensión que estaba al rojo vivo en Idlib. Bueno, prácticamente es un mes, al 15 de octubre, prácticamente es un mes lo que se va a trabajar. Ya todas las partes están de acuerdo, sin embargo, en la creación de esta zona desmilitarizada, que eso incluye a la fuerza anti-régimen de Bashar al-Assad. Hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, un poco más al norte y el oeste del Medio Oriente. Francia, hay ahorita una polémica se ha creado, especialmente por algunas declaraciones de el rey Macron, como le gustan llamar sus adversarios. Pero más que declaración, por la recomendación que le hizo a un agricultor que no encuentra trabajo, pues, y que se ve afectado por la reforma fiscal, que según Macron, fiscal, laboral, todas las reformas que ha emprendido a golpe de decreto, dicho sea de paso, y que dice que con eso va a acabar con la pobreza. Está por verse, ¿no? Lo que sí se ha visto, y eso no está por verse, es que es el primer presidente que a los 16 meses de haber asumido es el más impopular. Sí. Ni siquiera François Hollande logró ese récord, ya Macron lo logró. Y en ese sentido, pues no fue muy feliz, para nada, sino todo lo contrario. Le dijo a un agricultor, dice, ¿cómo que no tiene trabajo? Crúzese la calle y yo le consigo trabajo en cualquiera de estos establecimientos, sea cafetería, tienda, lo que sea. Entonces, a partir de ahí se ha desatado una ola de memes en las redes y en todos lados, ironizando, en el mejor de los casos, la expresión de Macron. Pero no solamente eso, parece que ya hay acumulada una serie de declaraciones o de comentarios
de Macron, a quien dicho sea de paso no le gusta que le llamen el presidente de los ricos. Pero bueno, hasta el momento las decisiones más fuertes que ha tomado y las reformas pareciera que van en favor de las clases privilegiadas, ¿no? Entonces, lo único que lo ha logrado apartar brevemente de ese tema es que se reunió con el primer ministro austríaco, Sebastián Kurz, este jovencito Kurz, nunca mejor dicho, tiene 31 años, ¿no? El primer ministro más joven de Europa, ¿eh? Y coincidieron en proponerle a los socios comunitarios, a los todavía 28, a falta de que haya Brexit o no, que ahora comentaremos algo sobre el particular, hacer una propuesta de cumbre europeo-africana sobre la inmigración, que ya sabemos que es el leitmotiv de las brechas más grandes en el proyecto unitario europeo, ¿no? Sí, hoy por hoy, ¿no? La piedra en el zapato de los europeos. Y sí, que ya ha permitido a estas alturas apreciar nítidamente dos grupos opuestos. El grupo de Visegrado, donde se encuentran Polonia, la Hungría de Víctor Orbán, que ha sido severamente cuestionado por el Parlamento Europeo la semana pasada, y donde le dijeron que o detiene esas reformas judiciales que en alguna medida lo que significan es la supeditación de la justicia a las decisiones del gobierno de ultraderecha, o se arriesga a que le apliquen el artículo 7, que es suspenderle el derecho a voto de Polonia en la Unión Europea, perdón, de Hungría en la Unión Europea. Entonces en Visegrado, el grupo de Visegrado están Hungría, Polonia, todos los Balcanes, los ex países socialistas, y peligrosamente acercándose Austria, la misma representada por Sebastián Kurz, que es un gobierno de derecha aliado con la ultraderecha, perdón, dicho sea de paso, e Italia, particularmente Italia en la persona del líder de la Liga, vicepresidente de la República Italiana y ministro del Interior, ¿no? Matteo Salvini, que ya se conocen sus salidas de tono a propósito del problema migratorio, cerró los puertos, en fin. Entonces, están así las cosas, vamos a ver si prospera esta idea de cumbre europeo-africana sobre el tema ya crónico y trágico, así como nefasto, de la inmigración mayoritariamente africana. Eso por un lado, y en el tema del Brexit que mencionábamos antes, hubo hoy en Madrid, del actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su canciller, su ministro de Exterior, José Borrell, con Michel Barnier, que es el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit. Y el objetivo fundamental de la parte española es conseguir que en cualquier acuerdo en torno al Brexit, que contemple las condiciones para que se dé el Brexit, independientemente de si es en marzo o no, del 2019, o si hay marcha atrás, ahora veremos por qué digo esto, se incluya al menos un capítulo sobre la situación de Gibraltar. El Peñón de Gibraltar, como se sabe, es un territorio físicamente español, pero administrado desde hace muchos años por los británicos y que quieren ser británicos. Un territorio español en el Mediterráneo, es decir, que tiene costa en el Mediterráneo. Que no ha cumplido nunca Gibraltar con la legislación comunitaria, entiéndase, de la Unión Europea, que ha funcionado y funciona hoy por hoy como un paraíso fiscal, no en vano, ahí existen más de 500.000 empresas. Es una especie de Hong Kong. Sí, 500.000 empresas de maletín si queremos, sí. pero bueno, ahí están, ¿no? por las condiciones especiales, por decirlo eufemísticamente, de fiscalidad que tienen. Entonces, desde el punto de vista militar, porque ahí son posiciones no conciliables, al menos de momento. Gran Bretaña dice que no es negociable ese tema. España dice que sí.
y que lo que le preocupa son las condiciones de la población trabajadora española, que todos los días cruza lo que se llama el campo de Gibraltar, una serie de vallas metálicas para ir a trabajar, los llanitos, como se les conoce en el resto de España, a los habitantes, a los gibraltareños españoles, ¿no? Que ese término se ha estado ocupando también aquí en Nicaragua, ¿no? ¿Cuál? El de los llanitos. ¿Para? Me parecía que en algún momento lo intentaron ocupar aquí en Nicaragua también. Bueno, no sé, me sonaba. Puede ser. Yo ahora mismo no tengo memoria de eso. Entonces, están tratando de incluir al menos un capítulo sobre Gibraltar, ¿no? Que modifique esa liberalidad, por así decirlo, fiscal, esa dimensión paradisíaca fiscal de Gibraltar, ¿ya? Y un poco la opinión española sea tenida más en cuenta. Yo creo que ese es el objetivo. Claro, finalmente intentar recuperar de la diplomacia española, ¿no? sí. Sí. ¿Y por qué decía que con acuerdo o sin acuerdo? Porque no es ninguna casualidad que hoy por hoy, sin ir más lejos, el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, el amigo de Trump, sí, que no quiere saber nada de Trump, se pronunció abiertamente porque haya un segundo referéndum. Que esto ha venido cobrando fuerza. En torno al Brexit, sí. es decir, echarse para atrás, que Gran Bretaña pueda decir no al Brexit, no a la salida, porque lejos de ser beneficioso para la Gran Bretaña y para los ciudadanos británicos, por lo visto, hasta hoy parece todo lo contrario y peor. Sí, porque hasta este momento ha significado un gran dolor de cabeza para los británicos, pues el Brexit. Dicho eso, todo está por verse. Todo está por verse. Bueno, gracias Humberto por estas luces sobre lo que ocurre en nuestro planeta esta semana. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.